los divertículos del intestino delgado, del intestino grueso, que era congénito y adquirido. Acá se clasifica, como son ya de carácter adquirido, entonces la causa es, en el caso del divertículo por pulsión, aumento de la presión dentro del esófago, o en el caso del divertículo por tracción, se debe por trastornos inflamatorios. Que no son del esófago, no es una inflamación del esófago, sino que de otro órgano que está al lado del esófago. Por ejemplo, ¿quién está al lado del esófago? La tráquea, ¿qué hay en la tráquea? Ganglios traqueobronquiales, de Barretti o bronquios esofágicos. ¿Y qué hacen los ganglios cuando tienen una infección viral o bacteriana? Se inflaman y pueden abscedarse, pueden pegarse al esófago, y cuando se retraen, cuando se van fibrosando, van estirando al esófago, generando ahí un divertículo por tracción. ¿Okay? Entonces, ¿es un trastorno propio del esófago? No, es un trastorno de otro órgano que se inflamó, pero como el esófago estaba libre, se pegó en el esófago y lo estiró. Bueno, el divertículo por tracción tiene todas las. ¿Cómo es pushado y traccionado? Así. Pusha adventicia, pusha muscular, pusha submucosa, pusha a mucosa. O sea, es un divertículo que tiene todas las capas del esófago. Pero recordando, de nuevo, no es un trastorno propio del esófago. ¿Está bien? No es un trastorno propio del esófago. Entonces, tiene todas las capas, por eso se le llama divertículo verdadero, pero no es que es un trastorno propio del esófago, es de otro órgano. Ahora, el divertículo por pulsión sí es un trastorno propio del esófago, donde hay un aumento de la presión dentro de la luz del esófago. Ahora vamos a ver que este pasillo es la luz del esófago, acá en la pared, alrededor de la pared. La presión aumenta tanto que la presión va empujando la pared de nuestro esófago, y la parte donde el esófago es un poco más fina se hernia. Son herniaciones por aumento de la presión. A eso se le llama divertículos por pulsión. Divertículos por pulsión. Y vamos a entonces tener lo siguiente. Los divertículos por pulsión, como se debe a trastornos de la presión, por ejemplo, la calasia puede generar un aumento de la presión, un tumor, un cáncer también puede generar aumento de la presión. Bueno, cuando se produce eso, va a ser en zonas donde es más fina la pared del esófago. Hay dos puntos más finos del esófago. Aquí arriba, detrás ahí donde está el músculo cricofaringio, arriba del esfínter cricofaringio, y el otro es arriba del esfínter gastroesofágico o esofágico inferior. Como ambos, tanto el que está aquí está encima del esfínter cricofaringio y aquí abajo el otro está encima del esfínter gastroesofágico, son también llamados divertículos supraesfinterianos, porque están encima de los esfínteres. ¿Está bien? El que está encima del músculo cricofaringio se llama divertículo de Senker o divertículo cricofaringio. Repito, el que está encima del esfínter cricofaringio se llama divertículo cricofaringio o divertículo de Senker, que es el más frecuente de los divertículos del esófago, tema de examen. Y después tenemos el que está encima del esfínter gastroesofágico, se llama divertículo epifrénico o supradiafragmático, también se le puede decir. Supradiafragmático, suprafrénico o epifrénico. ¿Está bien? ¿Anotaron? Y esos son los divertículos por pulsión. Los divertículos que son por tracción, donde como dije al inicio, no es el esófago el problema, aquí es otro órgano que está inflamado. Entonces, tenemos lo siguiente. El divertículo por tracción pusha todas las capas del esófago para afuera, generando aquí zonas donde el esófago está en contacto, como por ejemplo los ganglios traqueosofágicos o traqueobronquiales, que generalmente están localizados en el tercio medio del esófago. Se llaman divertículos medioesofágicos. Medioesofágicos, no está encima de ningún esfínter. Está muy longe ese aquí de ese esfínter y está muy longe de ese otro esfínter. No tiene nada que ver con los esfínteres. Es medioesofágico.
preguntas que yo suelo hacer, ¿qué divertículos no tienen relación con esfínteres o cuál de los divertículos no es supraesfinteriano? Algunos erran, ¿verdad? Porque creen que el medio esofágico está aquí encima de ese otro esfínter, hacen que él es supraesfinteriano. No, él no tiene nada que ver con esfínter. Ahora, él está encima mismo del esfínter aquí, entonces él es supraesfinteriano. También está encima de ese esfínter aquí, también es supraesfinteriano. ¿Se entiende? Bueno, divertículo por pulsión no tiene todas las, como es una hernia de la mucosa y submucosa a través de las fibras de la capa muscular, no tiene todas las capas del esófago, entonces es considerado un divertículo falso pero propio del esófago. Y un divertículo por tracción, él sí tiene todas las capas del esófago, ¿verdad? Es considerado un divertículo verdadero, pero no es un divertículo propio no es un trastorno propio del esófago. ¿Entendieron la pegadilla? ¿Me entendieron? Sí, por ejemplo, acá, ¿cuál es el problema? ¿El esófago o un ganglio que se inflamó? Ganglio. Entonces, ¿es un problema del esófago? No, el esófago estaba lá, ele estava no lugar errado e na hora errada. O que aconteceu? El ganglio se aderiu e puxou ele. Não é um transtorno do esófago em si, mas esse transtorno gerou um divertículo. ¿Entienden? Ahora, por pulsión, aquí y ese otro aquí, es por aumento de la presión. Entonces, tem que ter algum transtorno no esófago para gerar esse aumento da pressão. Entenderam? Não? Sim. Bom, olhem o vídeo várias vezes, até aí, senão eu vou ficar repetindo aqui. Ahora, entonces, ¿cómo se clasifican los divertículos esofágicos? En divertículos relacionados a trastornos motores, se llaman divertículos por pulsión. Los divertículos por pulsión son divertículos relacionados a trastornos motores por aumento de la presión. Acá dice pulsión, se entiende por presión. No me van a describir otra cosa. Vengan con inventar nombres extraños. Pulsión. Y divertículos por tracción se debe a trastornos inflamatorios. Bueno, yo les voy a preguntar diferencias de eso en el examen. Así como los divertículos del intestino delgado y grueso, yo les voy a preguntar cómo se clasifican los divertículos del intestino. Allí es diferente, allí hay congénito y adquirido. Cada uno tiene sus características diferentes, ¿verdad? También va a ser tema de examen. Bueno, el más frecuente de los divertículos son aquellos por pulsión y entre ellos el más frecuente es el divertículo de Senker. ¿Cuál divertículo de Senker? El que está encima del esfínter esofágico superior, aquí. Bueno, se llama divertículo faringoesofágico o cricofaringio. Otro nombre, tiene tres nombres: cricofaringio, faringoesofágico y Senker. O clásico de Leo Senker, que más utilizamos nosotros, el divertículo de Senker. Bueno, más frecuente en el sexo masculino, 3 veces más frecuente en el hombre que en la mujer, tiene entonces una ligera predilección por sexo masculino. Se debe a un aumento de la presión y se debe en sitios congénitamente más débiles de la pared de nuestro esófago, ¿verdad? Bueno, sintomatología va a dar dificultad para deglutir, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis, aquel bafo horrible. Ya llegaron cerca de una persona y tenía un bafo horrible, pero no es un mal aliento solo, es un olor putrefacto por fecha. Porque el alimento, por ejemplo, el paciente comió, vamos a ver, una hamburguesa, carne, pollo, y el pollo frango, y él comió, tragó y entró un pedazo de ese frango del divertículo, y se acabó, hoy es miércoles, pues puede quedar 2, 3 días, 5 días, y como no está en el estómago, no entra por un proceso de digestión, entra por un proceso de putrefacción, y va a tener aquel olor atípico de carne de animal muerto que se encuentra en la calle. Entonces ya olieron así animales muertos por la calle, un olor putrefacto, de descomposición. Bueno, y ese es el olor que van a tener, esa es la halitosis que ustedes van a tener. El paciente dice, doctor, tiene un bafo horrible, pero yo cepillo mi boca y no sé qué pasa, ¿verdad? Y ustedes van y ven y realmente el paciente no miente, ¿verdad? Y eso es la halitosis. A otro detalle, puede crecer tanto que puede el paciente venir con una tumoración y el paciente viene, ¿verdad? Si es que ya tiene mucho tiempo, el paciente aprende a vivir con ese divertículo,
aprende entonces que a veces cuando deita o aperta, salen restos de alimentos refluidos. Entonces él viene al hospital y dice, mira doctor, aperta aquí y sale, ¿verdad? Y some el tumor, desaparece por compresiones. ¿Está bien? Cuando es muy grande el paciente ya, o incluso ustedes pueden, vamos a testar, ya aperten, vayan buscando lados y a veces desaparece el tumor. ¿Está bien? Eso es la característica de un divertículo de Schenker, ingresa del cuello hacia acá, la pared posterior. Generalmente afecta a personas de 50 años para arriba. Puede generar broncoaspiración y tener el paciente una broncorrea por infecciones pulmonares, pérdida de peso y cambios de la voz. Dice acá, no es infrecuente que el enfermo haya aprendido por sí solo a esvaciar de forma periódica la bolsa diverticular. Él mismo ya se adaptó a eso y él mismo puede acostumbrarse a esvaciar, ¿verdad? Algunos tienen miedo de irse al hospital, entonces vos vives con ese aquí y acabas adaptando a su patología. Sí, ya reventé ya todas mis cuerdas vocales. Ya sé, lo que actúe, qué técnico, no se traje radio, me fui a hacer. Gracias. No, sí, ya sigue. Puedes hablar. Ya está bien. Sigamos. En este caso, método de diagnóstico gold estándar es el esofagograma. Esofagograma. Acá ustedes ven una imagen radiológica, ¿verdad? Ven que el alimento constata y viene allá el divertículo, ahí donde está el láser. Tragar, ese es el divertículo. Y se ve muy bien por la geografía. Aquí un divertículo epifrénico, ven el contraste. Eso en el esofagograma, ven el divertículo aquí, cerca de la unión gastroesofágica. Este es el divertículo epifrénico. Bueno. Bueno, en el caso de la endoscopía, no está indicada porque la endoscopía, el endoscopista puede entrar. ¿Funciona, Pedro? Sí, ya. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces, no hay problema. Gracias. El divertículo puede tener un orificio que puede ser del mismo tamaño que la luz de nuestro esófago. Entonces, el endoscopista cuando entra ve dos buracos y si hay restos de alimentos, él va a entrar y no va a saber dónde está entrando. Entonces, puede él mismo perforar el divertículo. Entonces, en caso de sospecha de divertículos del esófago, está contraindicado la endoscopia. Ahora, hay una sola excepción. Si hay sospecha de alta probabilidad de sospecha de cáncer, entonces sí hay que pedir la endoscopía porque la endoscopía confirma el cáncer, hace la biopsia y ya tenemos una aceleración en el diagnóstico. ¿Ok? Ahí sí está indicada la endoscopía. Pero si no hay sospecha de cáncer, no se hace, me entendí. Solo se hace la radiografía válida. Con contraste, esofagograma se llama eso. Bueno, tratamiento. Se hace la diverticulectomía, como ustedes ven en esta imagen, y se tiene que hacer una incisión de descarga, cortar, separar, hacer un pequeño corte que separa las fibras del músculo cricofaríngeo. ¿Por qué? Porque los trastornos los divertículos por pulsión, como dije, se deben a aumentos de la presión. ¿Por qué va a aumentar la presión dentro del esófago? Porque los esfínteres están hipertónicos. Entonces, ¿qué se hace? Se libera esa presión, hacen un pequeño corte, así el esfínter, en anillo. Miotomía es esto. Vamos a separar este anillo y ahí ya queda flácido. Y ahí, si no hacen eso en los divertículos que son por pulsión, no funciona la diverticulectomía. Entonces, la única diferencia, ya les digo acá por adelantado, que después vamos a hablar sobre divertículos por tracción, es que la única diferencia entre los divertículos de pulsión por tracción es que en los divertículos por pulsión, sí o sí, además de la diverticulotomía,
se agrega miotomía dos esfínteres. No caso do Senker, como ele está lá em cima, já sei que esfínter deve cortar. El esfínter cricofaríngeo. Si es abajo, el esfínter gastroesofágico. ¿Se entiende? Que o epifrénico é gastroesofágico. Agora, se eu divertículo aqui en el tercio medio, como divertículo por tracción y el medio esofágico, solamente la diverticulectomía es el tratamiento de eso. No precisa fazer nenhum corte em nenhum dos divertículos, dos esfínteres, porque ele não tem nada a ver com pressão. ¿Está bien? Esa es la diferencia que yo les voy a preguntar en el examen. Voy a ver formas de preguntar y van a prestar atención en ese detalle. Es importante. Bueno, ahora sí. El divertículo periférico también se localiza aquí en la parte inferior de nuestro esófago y encima del esfínter gastroesofágico. Generalmente se asocian a otras patologías como hernias hiatais, acalasia y espasmos difusos. No es fácil diferenciar la sintomatología propia del divertículo a otras patologías como la acalasia o los espasmos. Entonces, generalmente algunos pacientes son asintomáticos, a no ser que el divertículo adquiera un grande tamaño. Ahí sí, el paciente puede tener dificultad para deglutir, porque el tumor acaba comprimiendo más todavía el esfínter y acaba dificultando ali a pasaje del conteúdo alimentar, regurgitación de alimentos y broncoaspiración. Puede incluso producir broncoaspiración durante el sueño. Está durmiendo y el método refluye y el paciente tiene broncoaspiración. El diagnóstico también va a ser lo mismo que el Senker, el esofagograma, y el tratamiento es lo mismo, diverticulectomía más miotomía. ¿De qué? Del esfínter gastroesofágico. Bien fácil, no es tan complicado. Ahora, un divertículo por tracción, se debe a un trastorno inflamatorio, donde allí un ganglio, especialmente los ganglios traqueobronquiales, se inflaman y se adhieren a la pared de nuestro esófago, traccionando las paredes do esófago y formando un divertículo traccionado, divertículo por tracción, que es el nombre de él. Entonces, como los ganglios son la parte media del esófago, generalmente es el tercio medio, por eso sería medio esofágico. Son raros, no son frecuentes, pero hay un detalle. Como aqui o gânglio se inflama, ele pode se abscedar. E aí é gravíssimo, porque pode formar um trajeto de fístula que comunica um brônquio com o esôfago. É gravíssimo. Nesse caso, se forma uma fístula tráqueo ou brônquio-esofágica. E isso é grave. De todos os divertículos, Senker, epifrénico e contracção, só a contracção tem essa característica de formar fístula, brônquio ou tráqueo-esofágico. Solo eso. Esa es una de las características. Bueno, tratamiento, generalmente solamente la diverticulectomía y el método diagnóstico también es el esofagograma. Ahora, hay un detalle, suele ser más a nivel de las cuarta y quinta vértebras torácicas, porque es justamente donde se bifurca la tráquea, de la cuarta vértebra torácica, o entre la quinta y el disco intervertebral. Bueno, entonces, los divertículos que son relacionados a trastornos motores se denominan divertículos por pulsión. Y los relacionados a trastornos inflamatorios se llaman divertículos por tracción. ¿Quedó? Bueno. Tumores. Vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de tumores, que son, ¿cómo clasificar? Tumores benignos y tumores malignos. En este capítulo vamos a hablar de los benignos. Nuevamente, ¿cómo se clasifican los tumores benignos del esófago? Hay dos tipos de clasificación. Uno, intramucoso, o sea, mucosa, tumores benignos mucosos o intramucosos, donde la mucosa es lo que va a crecer. De entre ellos tenemos tumores sésiles y peticulados. Luego tenemos los tumores que son extramucosos, en este caso o mioentéricos. ¿Por qué? Porque crecen en la musculatura de nuestro esófago. ¿Ok? Entonces pueden ser intramucosos o extramucosos. Los extramucosos son intramurales, murales de musculatura, ¿tienen? De esa forma. De ellos, el tumor
tumor benigno más frecuente del esófago es el leiomioma. Leiomioma es un tumor intramural, que es lo mismo que decir extramucoso, que es la musculatura, mural, la musculatura. ¿Está bien? Entonces, extramucoso, el tumor benigno más frecuente, el 70% de los casos, es el leiomioma, tema de examen. Bueno, y es un tumor que crece en forma única, ¿sí? Puede tener varios centímetros, pero generalmente son menores que 5 centímetros. Y el método de diagnóstico, gold estándar para leiomioma, es la ecografía endoscópica. Esta es una ecografía endoscópica. Ecografía endoscópica. Bien que por endoscopía, acá hay una endoscopía, una imagen de endoscopía. Se ve una sobreelevación, pero si se dan cuenta, la mucosa está conservada, pero hay una sobreelevación nodular. En este caso, parece que es una elevación solamente de la mucosa, más no, la mucosa está siendo empujada por el leiomioma. Como dije, son menores que 5 centímetros, pero pueden crecer más que 5 centímetros. Y eso es importante porque los menores que 5 centímetros no suelen dar muchos síntomas. Menores que 5 centímetros a veces dan dificultad para deglutir, ¿verdad? Pero los mayores de 5 centímetros pueden dar la afasia total, incluso del estómago. ¿Qué afasia? Donde ya no pasa nada, obstrucción total de nuestro estómago. Eso es afasia. Peor todavía que la disfagia. Aquí por lo menos pasaba. Con dificultad, pero pasaba. Acá no pasa. Bueno, entonces, pueden llegar a ser gigantes y obstruir por completo el esófago y determinar una fagia y ocasionar broncoaspiración. Raras veces sangran, ¿verdad? Y cuando sangran, ahí hay que pensar que este leiomioma puede convertirse en leiomiosarcoma. Y ahí ya, al tener la palabra sarcoma, ya se considera neoplasia. ¿Está bien? Entonces, de cualquier forma, por más que sea un tumor benigno leiomioma, tiene que ser extirpado. Y hay dos formas de extirpación. Bueno, la principal forma es la enucleación quirúrgica del tumor y se realiza por una toracotomía. ¿Sí? La lesión se encuentra en el tercio inferior. ¿Está bien? En la parte inferior del esófago, o sea, aquí, en esta parte, cuando el tumor se localiza más o menos por estos niveles aquí. Entonces, es una toracotomía lateral izquierda. Se abre de aquí, se separa las costillas, se separa el corazón en medio, sino se encuentra el esófago, se palpa, se tiene que palpar con las manos y van a sentir duro, es bien clasificado, van a sentir una consistencia dura, nodular, abran la vendicia, la muscular y ya sale el leiomioma. Y después sube de nuevo la pared muscular, cierran la vendicia y vuelven a cerrar todo. Es una cirugía complexa, ¿verdad? Toracotomía es un paciente que está intubado y después de la cirugía va en terapia por un día. Si sale todo bien, en un día va a estar en terapia. Bien, después es extubado y ahí puede pasar a una sala común. Bueno, eso sería nuestro leiomioma. Como dijimos, puede venir endoscopía, pero el principal método es la ecografía endoscópica, que es diagnóstica. ¿Sí? También, si no tienen esto, pueden hacer la tomografía, pero de preferencia la ecoendoscopía. Bueno, ahora cuando son más superiores los leiomas, si son pequeños, se puede hacer por vía endoscópica. Cuando es en el tercio superior o medio, se puede hacer por vía endoscópica, pero como se tiene que cortar mucosa y si hay lesión del músculo, entonces tenemos que dejar una sonda nasogástrica para alimentación, porque el paciente va a tener que alimentarse para dejar cicatrizar la lesión que nosotros mismos abrimos. Bueno, entonces el procedimiento quirúrgico es enucleación quirúrgica o una toracotomía si son en el tercio inferior. ¿Está bien? Bueno, otros tumores que son extramucosos, tenemos el neurofibroma y el mioblastoma. Son la misma cosa que el leiomioma, pero son menos frecuentes que el leiomioma. Son intramurales.
mioma, que es lo más frecuente, neurofibroma y mioblastoma. El tratamiento va a ser enucleación para todo ello. Y la diferencia, no sé qué es un mioblastoma o un neurofibroma. Eso sale en la anatomía patológica de la biopsia que ustedes hacen. ¿Sí? Ustedes sacan, mandan por la laboratorio y ahí sale el resultado final. No es que ustedes llaman a hacer el diagnóstico, cracks, ya es un neurofibroma. No, se hace la biopsia, ¿verdad? Y el anatomopatólogo que va a diferenciar eso, ¿verdad? Este ya es más para que va a ser anatomopatólogo. Bueno, ahora, esos son intramurales, que serían extramucosos. Ahora vamos a hablar de los intramucosos, que son peliculados y sésiles. Tenemos los peliculados, que son así, tienen una raíz fibrovascular que está constituido por vesículo vascularizado. Generalmente se encuentran en la parte superior de nuestro esófago, allí en un tercio superior del esófago. Son de crecimiento progresivo, tienen gran tamaño, pueden ocasionar dificultad. No se sabe qué puede ocasionar. Bien, entonces conseguir ver el lado fondo, a base de alito fondo, la base, y viene que cabeza de largo, suelen tener hasta 10 centímetros o 13 centímetros de largo. ¿Cómo está allí arriba, en el tercio superior? Y en el caso que sean largos, 10, 12 centímetros, el paciente puede tener que ese pólipo reticulado, él puede entrar en la glotis y ocasionar abscesos de dos asfixias del paciente. ¿Está bien? Entonces aquí, a veces cuando crece hacia arriba, puede obstruir la glotis. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a tener que puede ocasionar disfagia, irritaciones, asfixia por taponamiento de la vía aérea secundaria a la irritación de ese pólipo, de esa masa tumoral. Y es mucoso, que es el crecimiento anormal de la mucosa. Solamente mucoso es el problema. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por endoscopía. Y el tratamiento también es por endoscopía cuando son pequeños. Y cuando son muy grandes, se pueden hacer una toracotomía. Claro que tengan ya. ¿Por qué esto? Porque, como dijimos, la raíz es fibrovascular, tiene vesículo que es bien vascularizado. Si es pequeño, da para hacer un clip por endoscopía, estructura mecánica. Clip se llama ecoclip, se llama eso. Y se saca cuando es pequeño. Pero cuando son ya de 10 centímetros para arriba, es tan grueso, la base es tan grosa, que los vasos salen con mucha presión la sangre. Y con el clip a veces es insuficiente de tener esa hemorragia y tiene que tener sutura manual. Entonces ahí pasa a ser una toracotomía. Va a depender del endoscopista. El endoscopista va a hacer el diagnóstico y va a decir, es pequeño, entonces ya chila y ya está. Pero si él ve que es grande, sale y informa al médico, era muy grande, no iba a conseguir por endoscopía y entonces se ve que va a ser una toracotomía. ¿Entienden? Eso lo va a decir el endoscopista. Bueno, los tumores sésiles son sobreelevaciones de la mucosa que no tienen vesículo de raíz vascular. Puede ser único o puede ser más de uno, pero generalmente no sobrepasa 2 o 3. ¿Ok? Son pólipos sésiles. Y se debe a varios factores como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, personas que consumen tabaco, lo que tienen allí irritaciones o éxtasis alimentaria, y también el herpes, por un caso de herpes virus, ¿verdad? Que puede llegar a producir también allí una proliferación de la mucosa. ¿Está bien? Herpes. Bueno, generalmente son asintomáticos y el tratamiento también es endoscópico. Se cauteriza, cuando son pequeños, se cauteriza con láser y ya se solucionó el problema. ¿Ok? Entonces, endoscópico y el diagnóstico también es endoscópico. ¿Está bien? Buenos Aires. Y ahora entramos en cáncer. Tumores malignos o neoplasias. Vamos a hablar de cáncer. El más frecuente, hay varios, en realidad hay varios, pero en este capítulo yo solo voy a hablar de los más frecuentes, que son dos. El cáncer más frecuente de esófago es el cáncer epidermoide. Cáncer epidermoide. O cáncer de células escamosas, también le suelen decir. Cáncer de células escamosas, cáncer epidermoide.
Y el segundo más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Sí? Uno de los precursores principales aquí para ambos cánceres es un paciente que tuvo lesiones por cáusticos, también que esos niños que sobrevivieron a las lesiones cáusticas, o esas personas que tuvieron allí intentos de suicidio pero sobrevivieron, quedan con secuelas de estenosis en el esófago para toda la vida, Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién se va a suicidar con una sustancia cáustica, por ejemplo? Tiene que pensar, si no es, bueno, no es médico, ¿verdad? Finalmente que hace eso, ¿verdad? Pero si son médicos, tienen que ser muy burros para hacer eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? La estenosis es tan intensa que el paciente ya no va a tener un estilo de vida normal, va a tener que alimentarse con líquidos, un estilo de vida horrible. Y la estenosis, si no se saca, tiene 100% de probabilidad de convertirse en un cáncer. Cáncer, adenocarcinoma o cáncer celular. En 20 años la probabilidad de tener un cáncer es 100%. Hasta 40 años en realidad ya es el 100%. Vamos a suponer que vos tenés 20 años, aquí a tus 60 años va a tener un cáncer, sí o sí, un adenocarcinoma del estómago. Y sí, va a morir, pues ya no quiere más morirse, pero va a morir. Y si sucede en un niño, en un joven adolescente, un niño, a sus 30, 40 años ya va a tener un cáncer. Entonces, es algo que lastimosamente vamos a ver un capítulo de eso que es lesiones por cáusticos y les voy a explicar cómo es la conducta en este caso. Pero vamos a enfocar en cáncer. Es el tumor maligno más frecuente, el carcinoma epidermoide. Generalmente hay varios factores que pueden predisponer a eso, como el reflujo gastroesofágico, personas que son tabaquistas, lesiones por cáusticos, ¿verdad? Que de forma crónica van haciendo que el epitelio de nuestra mucosa, de nuestro esófago, va cambiando de característica. Verá, primero trata de se adaptar con una metaplasia donde cambia de epitelio, ¿verdad? Para una forma adaptativa, pero que se adapta cuando hay una lesión crónica por esofagitis, por ejemplo. Ahora, si eso no se trata, una persona que tiene, por ejemplo, reflujo gastroesofágico de larga data, puede después llegar a un momento que el crecimiento de esas células o la proliferación de esas células se llama defectuosa, o sea, células anormales de diferentes tamaños y que crecen de forma desorganizada. Y ahí ya tenemos una displasia. Entonces, metaplasia, que es un sistema, un método de adaptación que tiene nuestra mucosa cambiando de epitelio, pero eso es un modo adaptativo y no es cancerígeno. Pero si la lesión continúa y es intenso, después ese cambio de epitelio puede tener defectos y ahí vamos a tener células anormales de diferentes tamaños que ya empiezan a multiplicarse de forma desorganizada y de diferentes tamaños, generando allí la displasia que sí genera un esófago de barro, que es un precursor del adenocarcinoma, por ejemplo. Bueno, podemos clasificar el cáncer epidermoide de acuerdo a su aspecto macroscópico y de acuerdo a su aspecto microscópico. En su aspecto macroscópico, que quiere decir que se puede ver por una endoscopía, por ejemplo, que es el método Gold estándar acá, se puede ver una forma vegetativa, ¿sí? Vegetativa, estenosante, ya empieza a fibrosar incluso estenosis, estenosante, y úlceras, que es la forma de presentación más frecuente. Entonces, clasificamos el cáncer epidermoide de aspecto, de su forma macroscópica, en tres formas. Úlcera chiva, más frecuente, comienza como una ulceración, una úlcera. Después empieza a crecer en forma vegetante o puede estenosar el esófago. Entonces tenemos tres formas: úlcera chiva, vegetante y estenosante. La más frecuente, la úlcera chiva. Bueno, ¿por qué el cáncer epidermoide es silencioso y tiene un mal pronóstico? Porque como empieza como una úlcera, esas úlceras son longitudinales, son lineales, de cima para abajo, de baixo para cima. Entonces no produce síntomas de obstrucción y no produce muchos síntomas. Cuando esa úlcera se convierte en una úlcera circular o circunferencial,
ya empieza a estenosar o a crecer, y ahí da forma vegetante o estenosante, y ahí ya da síntomas, pero cuando da síntomas es porque todas las capas del esófago ya están siendo comprometidas. Lo que ya cuando el paciente viene por complicaciones de disfagia o de algún otro tipo de trastorno, generalmente, o pérdida de peso, ya está avanzado el cáncer y no hay mucha cosa que hacer. ¿Quedó claro? Bueno, después tenemos la forma de vegetación microscópica, que puede ser diferenciado, que es, en este caso tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Cuando es diferenciado, semidiferenciado o indiferenciado. Eso lo va a hacer en la microscopía, se va a evaluar por anatomía patológica o por el microscopio. Eso ya no se ve a simple vista y tenemos que mandar ese tejido para un estudio para ver qué tipo de células estamos teniendo de forma microscópica. Si son células bien diferenciadas, semidiferenciadas o indiferenciadas. ¿Está bien? Un poquito más denso acá el contenido de carcinoma epidermoide. Generalmente suele presentarse en personas de entre 60 años para adelante, pero puede aparecer en los 50, va a depender de cuáles son los factores de riesgo que tenga ese paciente. Si ya tiene allí un reflujo gastroesofágico crónico, si tiene esofagitis, si en su pasado ingirió alguna sustancia cáustica y tiene estenosis, todo eso tiene que investigar, o si tiene algún antecedente familiar de primer grado que tiene un antecedente de cáncer, también es un factor de riesgo para ese paciente. Y la edad, el envejecimiento, cuanto más envejecemos, mayor riesgo de adquirir un cáncer. Bueno, dice acá que una vez que el carcinoma in situ se instala, ¿cuándo es el carcinoma in situ? Cuando la displasia ya llega a afectar la capa basal de nuestra mucosa, ahí ya tenemos entonces un carcinoma in situ. ¿Qué es el carcinoma in situ? Afectación mucosa, de la capa basal de la capa mucosa. Ahí comienza el cáncer. ¿Bien? Con una displasia. Puede ser leve, moderada a intensa. En este caso, vamos a tener que una vez instalada el carcinoma in situ, ya empieza a infiltrar la capa basal. Puede permanecer así por un periodo de tiempo prolongado en el estadio 1, cuando afecta solamente la capa mucosa. La lesión inicial puede ulcerarse, después formar un pólipo o incluso hacer una placa en napa. Y si no es tratada, el paciente tiene ya un mal pronóstico de una gran serie de hasta 4 años. Entonces, no da síntomas. Y cuando ya da síntomas, ya después de eso tenemos meses de vida, hablando de 6 a 9 meses de vida. No hay mucha esperanza de vida. Entonces, tenemos que tratar de hacer el diagnóstico de forma, tenemos que hacer el diagnóstico lo más precoz posible, ya sea en un examen de rutina para trabajos laborales que se hacen esos estudios, o cuando llega un factor de riesgo de edad, en los 40 años ya hay que hacer allí una evaluación. Que tiene 40 años, ya tiene que hacerse una colono o una endoscopía, tiene que irse haciendo ya un seguimiento para descartar, principalmente si tiene antecedentes familiares. Yo tengo una alumna que su papá se operó de un cáncer, por ejemplo, de cáncer colorectal, o sea, en realidad rectoiano. Y hay un gran factor herencial, por su mamá también tuvo un cáncer de mama, ambos padres, de primer grado. Ella ya tiene 30 años, él dijo. ¿Hiciste ya alguna vez tu colonoscopia? No. Pero no es a los 40, 50 años, no. O tener gente de familiares de riesgo. Tienes que empezar a los 20, 25 a 30 años, tienes que hacer colonoscopia. Ahí le mandé un superior, se pasa. Aunque que viene su retorno. Tienen que empezar más temprano esos pacientes. Bueno, después, una vez que el paciente sigue, ahí ya empieza a tener disfagia, empieza a tener pérdida de peso, ya estadio 2 y 3. Estadio 2, cuando ya afecta la submucosa, estadio 3 ya cuando afecta todas las capas del esófago, o sea, hasta la muscular y la adventicia del esófago. Estadio 3. ¿Está bien? Con invasión total de la pared esofágica, estadio 3, invasión total de las paredes. E incluso puede adherirse a órganos que están al lado del esófago o invadir los ganglios que están allá al lado. Y ahí ya tenemos con invasión de ganglios, que sería estadio 3 con N1, que sería invasión de ganglios. Esos ganglios pueden ser de la cadena linfática común, como en el caso de los ganglios del mediastino, puede irse hacia la parte superior del tronco celíaco, a nivel del abdomen, ganglios celíacos y mesentéricos, y puede irse en el nivel del cuello en los ganglios tenemos acá.
Los supraclaviculares, carotillo inferior y carotillo medio. Ahí son los ganglios de metástasis que hace el metástasis en nuestro cáncer, a los ganglios. Bueno, causas. Vamos a tener que el carcinoma epidermoide, el 85% de los tumores del esófago se deben a factores de riesgo como mala alimentación, alimentos embutidos, tabaquismo, bebida alcohólica, principalmente aquellos que tienen sustancias cancerígenas, frituras, salchicha, papa frita, salame, todo lo que es la pizza, por ejemplo. Hay todo lo que hay bueno. Bueno, la ingesta del alcohol, alimentos ricos en vitaminas, sustancias carcinógenas, déficit de hierro, zinc o magnesio también aumenta la incidencia del cáncer epidermoide. Y también tenemos enfermedades perioplásticas, como por ejemplo las producidas por lesiones por cáusticos, como les dije. La acalasia también puede predisponer a un cáncer epidermoide. La pilosis, que se caracteriza por hiperkeratosis plantar, o también la palma de la mano, donde hay unas escaras que se producen sobre la superficie de la palma de los pies y de la planta de los pies y de la palma de las manos. ¿Sí? Y síndrome de Plummer. Plummer, anoten ahí, o solamente decirlo en el cerebro, también es algo que le voy a preguntar. Síndrome de Plummer se caracteriza por anemia ferropénica, disfagia alta y membranas esofágicas. Estamos hablando dentro del esófago, membranas esofágicas. Eso es síndrome de Plummer. Y se asocia, generalmente a mujeres premenopáusicas. Vuelvo a repetir, síndrome de Plummer, no confundan porque vamos a hablar de tiroides, vamos a hablar de la enfermedad de Plummer, pero en este caso, a consecuencia de un bocio multinodular de la tiroides, hiperfuncional. Otra patología. Bueno, entonces el síndrome de Plummer-Wilson afecta a mujeres premenopáusicas y se caracteriza por tener disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. Anoten, es un precursor del cáncer epidermoide del esófago. Bueno, quedó todo resumido en esta imagen. Tabaquismo, alcohol, alimentos procesados, embutidos, pilosis, acalasia, lesiones cáusticas, que paso a colocar aquí en esta imagen, pero no hay. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Y la síndrome de Plummer-Wilson. Nosso café não tá ali, tá certo. Bueno, método de diagnóstico gold estándar para el cáncer epidermoide es la endoscopía con biopsia. Con biopsia. Endoscopía esofágica con biopsia. Que se envía para anatomía patológica y ahí se va a ver si es de células diferenciadas, semidiferenciadas o indiferenciadas. Y también se va a ver el aspecto, si es solamente una úlcera, si ya tiene un aspecto así como en este caso vegetante o si es venoso. ¿Ok? Bueno. También ya tomamos muestra para biopsia, ya que es el tumor sangre, ahí entonces ya puede cauterizar y detener la hemorragia. Bueno. T1, o sea, carcinoma in situ, mucosa. T1, submucosa. T2, ya muscular, T3, todas las capas. ¿Quedó? ¿Anotado también eso? N0, no hay invasión de ganglios. N1, invasión de ganglios. Y generalmente son los proximales, en este caso mediastínicos, abdominales o hacia el cuello cervical. Y después tenemos que pueden también irradiar a otros órganos en el caso que haya metástasis por irradiación o a distancia. Bueno, acá una imagen de resonancia magnética del cuello. Ven como el paquete vaginoso del cuello está siendo del lado derecho traccionado y del lado izquierdo está siendo comprimido y colapsado por el crecimiento de la masa tumoral. Eso ya a nivel cervical. Bueno, el segundo cáncer más frecuente es el adenocarcinoma y generalmente tiene como principal precursor prácticamente el esófago de Barrett, que se caracteriza por eliminarse en el epitelio columnar por una metaplasia primero. Vamos a tener entonces que uno de los factores de riesgo es el reflujo gastroesofágico, que puede ser por incontinencia del esfínter en caso de hernia de hiato. Y ahí ese paciente puede tener que el ácido del estómago, cuando va hacia el esófago, va a lesionar
forma constante la mucosa esofágica, haciendo que haya una esofagitis. Entonces, ¿qué hace el esófago? Hace una metaplasia, cambia de epitelio, trata de adaptarse a ese nuevo ambiente, ¿verdad? Y después empieza a tener así un ligero grado de displasia, malformaciones. Después empieza eso a multiplicarse y tenemos un crecimiento anormal de células defectuosas y ahí ya tenemos el esófago de Barrett y ahí el adenocarcinoma. El esófago de Barrett es el principal precursor del adenocarcinoma. Bueno, síntomas que el paciente va a tener: pérdida de peso, dificultad para deglutir, pirosis o ardor external, incluso puede tener tos con sangre, en este caso del adenocarcinoma. Bueno, la disfagia es progresiva, primero empieza a sólidos y después va a líquidos. Mismo diagnóstico del paciente, ¿verdad? Es la endoscopia con biopsia. Endoscopia con biopsia. Método Gold estándar. Podemos pedir una radiografía en el caso que ustedes sospechan de metástasis pulmonares. Podemos pedir la endoscopia que permite ver directamente la lesión y tomar muestras de histología o biopsias, que es el método de más eficacia, ¿verdad? La endoscopia con biopsia. Podemos pedir tomografía y resonancia también como radiografía más detallado, que permite ver metástasis hacia el hígado o adenopatías abdominales que invaden ganglios celíacos o mesentéricos. Y la ecoendoscopia, que también sirve para la estratificación TNM, para ver cuántas de las paredes de nuestro cuerpo está siendo invadida por la tumoración. El tratamiento consiste en una combinación triple de cirugía, que es el principal método, hay que sacar eso, combinada con radio o con quimioterapia. Bueno, en relación a la cirugía hay dos formas de tratar. Se puede hacer una resección parcial del esófago o se puede hacer una resección total del esófago, incluyendo el estómago también, si es que invade hacia el estómago. Va a depender de dónde se encuentra. Entonces, como dijimos, la única opción es la resección, que es la esofagectomía, que va a depender de la experiencia del cirujano, de la localización del tumor y cuál es la preferencia que decida el cirujano. Tenemos total y parcial. La total se hace una toracotomía, en este caso se saca para tumores que se localizan en el tercio medio, pues hacemos una toracotomía, generalmente es una esternotomía, y se tiene que sacar todo el esófago. Pero es muy invasivo y muy radical, ¿verdad? Y hay otros métodos actualmente que son por vía endoscópica. Vamos a hacer eso, tanto por vía abdominal como por el cuello. ¿Sabían que se puede sacar el esófago por el cuello? Sí, todo el esófago. Y pushar hacia acá. Hace una incisión cervical lateral a lo que sería el paquete vascular-nervioso y la tráquea. Se separa el esófago de la faringe. Allí por vía laparoscópica, por videolaparoscopía, se puede ir por el abdomen y cortar y separar el esófago del estómago, entrar por el hiato hacia el mediastino y separar todas las estructuras del esófago. Y va a haber varios cirujanos que van a hacer la cirugía. Es una cirugía un poco compleja, lo que te explicar. Va a ser en dos lados. Uno van a estar en la cabeza haciendo la cirugía aquí, y los otros van a estar por vía laparoscópica en el abdomen. ¿Qué hace el que está en el cuello? Envía una sonda nasogástrica que llega hacia el estómago. Y el que está operando por el estómago, por el abdomen, va a separar el esófago del estómago, aprovechar que la sonda nasogástrica está allí, dar unos puntos de fixación en el estómago con la sonda nasogástrica, y el esófago, y el endoscopista, el que está en el cuello, el cirujano va a empezar a pushar esa sonda. Y no vemos una que va a entrar por la dirección por la boca, va a entrar pelo esófago que se fizeram aqui. E aí vamos puxar todo o esófago e o estômago que estava ali embaixo vai começar a subir. E aí vamos unir o estômago com o que sobrou do nosso esófago ou com a faringe em si. Seria uma esófago gastroanastomosis ou uma gastrofaringoanastomosis. Deve ser que? caro, né? Todo esse aparato cirurgião deve ser bem mais caro na cirurgia assim. Sim, mas você daria claro, sua casa com por certeza, sua vida, né? Entonces es necesario, si no se muere. Claro, mas dura ter, né? Pero igual el pronóstico de vida tiene que, igual hecho toda esa cirugía
cirugía radical, se tiene que implementar la quimio y la radioterapia. Bueno, después yo les voy a mostrar un vídeo. No se preocupen, vamos a ver el vídeo para que puedan interpretar lo que yo estoy hablando. Tenemos después la estomatomía parcial. Aquí presten atención. Cuando el cirujano debe asegurar márgenes de resección que no tengan el tumor y trata de conservar por lo menos gran parte de nuestro esófago, entonces tiene que hacer una resección de 10 centímetros en sentido proximal para arriba, tejido sano, y 5 centímetros de forma distal del esófago. Entonces, al del tumor, yo voy a cortar hacia arriba 10 centímetros de esófago que aparentemente está normal, igual se sana. Y hacia abajo, solo 5 centímetros se corta también del esófago que parece normal. Sin hablar del tumor, el tumor ya es una cosa aparte. A partir de donde el tumor parece que es esófago sano, y tenemos que tirar. No importa si parece sano, 5 centímetros de forma distal y 10 centímetros proximal. Y aí o que sobrou do esófago, a gente une com o estômago. Nossa, parece. Bueno, después tenemos la quimio y la radioterapia. En el caso de la radioterapia, ahí tenemos un detalle. Vamos a ver. ¿Será que saltó? Saltó. Bueno, la radioterapia se suele hacer en dosis de 4.000 a 6.000 rands de radiación. 4.000 a 6.000 rands de radiación. No sé si falta un slide o vamos a ver más adelante, pero yo ya voy a explicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esa radiación es buena, ¿verdad? Pero suele ocasionar lesiones como inflamación de otros órganos que están alrededor porque no es selectivo a radiación. Entonces acaba ocasionando allí más lesiones del tejido sano, más esofagitis o una neumonía o fístulas, perforaciones o necrosis o estenosis. ¿Verdad? Entonces se puede disminuir la dosis hasta 3.000 rands de radiación, 2.000 a 3.000 rands de radiación, y eso con intenciones curativas, de forma paliativa, ¿bien? Para evitar tener muchas complicaciones. Bueno, ahora ahí. Esto es un ejemplo nada más que se hace cuando tenemos una tumoración del esófago, se saca todo el esófago con el caries, esófago carietomía, se llama eso. Se localiza donde está la área tumoral, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí en el inferior se hace una resección de 5 centímetros distal, 10 centímetros proximal, y lo que sobró del esófago se lleva entonces el estómago hacia arriba y se hace la esófago gastroanastomótica. ¿Está bien? Para famosos gastroesofágicos. Entender melhor. Bueno, después voy a mostrar acá ejemplo del reflujo gastro. Fala para fazer um esfíncter De nuevo. Ahí. Bueno, cuando tenemos un reflujo, una incompetencia del esfínter gastroesofágico, entonces él no consegue segurar un reflujo del estómago del esófago, ocasionando allí esofagitis y predisponiendo allí a esófago de Barrett. Entonces vemos métodos de crear una segunda válvula, como en el caso de la fundoplicatura de Nissen, que es lo que le dije. ¿Qué se hace? Se sutura el fundus, se pasa detrás del esófago y se sutura la cara anterior del caries. Se sutura y ahí se creó una válvula, un esfínter quirúrgico, una valvuloplastía se llama, valvuloplastía. Después tenemos la de Toupet, que también es una fundoplicatura, solo que no se sutura al estómago, se sutura al esófago. Se lleva también el mismo fundus y se sutura la cara anterior del esófago, del esfínter gastroesofágico, aquí. Y se sutura la otra parte del estómago también al esófago, aquí. Esa es la de Toupet. Son otras alternativas que podemos hacer. La de Dor, la fundoplicatura de Dor, consiste en suturar lo que sería el fundus
pero no al esófago, sino a los pilares del hiato esofágico. Miren acá, ese es pilar derecho, pilar izquierdo, entonces se lleva al fondo y se sutura alrededor de los pilares, y claro, se hizo una decisión de descarga, que es la miotomía del esofágico esofágico, que da así, ese de loco. Después la de Linz, que se caracteriza por usar como una malla, ¿sí? Como una pulsera, que ya tiene una cierta elasticidad y que permite pasar los alimentos, pero cuando quiere hacer un reflujo, ella tiene una cierta resistencia de reposo. Aquí. Se coloca por vía laparoscópica eso. Laparoscópica. Permite el pasaje, pero cuando quiere volver, no se relaja. ¿Está bien? Esa es una de las características de la técnica de Linz. Después tenemos otra técnica, que es la de SOPIX, que consiste en una cirugía endoscópica, no en laparoscópica. La de, en este caso, la de SOPIX se hace por dentro del esófago, se entra hacia el estómago y se va traccionando, ¿verdad?, los pilares del diafragma y la parte de la unión gastroesofágica para abajo. Acá se va a pinzar y se va a pushar para abajo. Miren ahí. Ahí va a traccionar esto para abajo. Y lo mismo del otro lado. Y vamos a hacer puntos de fixación, aquí y aquí. Ahí vamos a ver cómo se hace. Se tracciona, ¿verdad? Y acá se tienen que dar puntos. Eso se hace, lo hace en copita, ya tiene una pistolina que él solo aprieta y dispara, ¿verdad? Tiene ahí sus suturas mecánicas. Y queda así, ¿ven cómo queda por dentro? Y ahí reforzó el esfínter gastroesofágico. ¿Sí? Esofix se llama. La de Linz es laparoscópica y la de Esofix es endoscópica. Son diferentes, no confundan laparoscópica con endoscopía, son cosas diferentes. Y la de Estrita, en este caso la de Estrita también puede ser endoscópica y simplemente se basa en hacer puntos de sutura para que se produzca una estenosis y aumente el tono del esfínter gastroesofágico. Solamente va a hacer unas suturas en la pared del esfínter gastroesofágico, ven acá, y unos puntos de tracción, y aquí. Y eso genera estenosis y mayor aumento del tono, o sea, más, solo dar unos puntos así, y ya se refuerza el esfínter gastroesofágico. Solo que este no es tan utilizado. La que más se utiliza es la fundoplicatura de bíceps. ¿Está bien? Bueno. Esos son para incompetencia del esfínter gastroesofágico. Son valvuloplastías que se hacen. Bueno, en el caso del cáncer, voy a tratar de enfocar aquí. Señora. Depende del estadio de vida, depende en qué estadio se encuentra tu tumor. Si hay compromiso de invasión de ganglios, si hay metástasis a distancia, o si es limitado a la mucosa y su mucosa, puede tener una esperanza de vida de 5 a 10 años. Tiene un mal pronóstico, sí. Si ese es lo que querés saber. Aquí, hay que poner este. Esse troço ficou estranho, né? Parece um psicodélico, a luz. Não tem. Bueno, ahí se ve. Não vê nada não. Sí, agora se ve. Agora se vê. No te van a ver todas esas cosas. Opa! Bueno, acá tenemos ya una situación de un cáncer. ¿Ven? Se hizo un esofagograma, se vio aquí zonas donde no pasa bien el contraste, ya se sabe que es un cáncer. Entonces se va a hacer un abordaje abdominal por el abdomen, por la laparoscopía, y otros que están allá en el cuello. Hay dos tipos de cirujanos, uno en el cuello y uno en el abdomen. El cirujano que está haciendo la laparoscopía tiene que separar el ligamento del epicondyle menor, los ligamentos gastrocólicos, divulsionar todo lo que sigue la parte del cárdice y del esófago inferior para separar. ¿Sí? Ahí está el esófago. Allá está separando los pilares.
seccionar, separar todo lo que sea la membrana perineoesofágica, ¿sí? Ahí está el hiato esofágico, ¿vieron? El esófago aquí. Pasó una cinta de látex alrededor del esófago para poder traccionar. Y se va diseccionando el esófago por el hiato esofágico, hacia el mediastino. Se va separando todas las estructuras a nivel del mediastino sin abrir el tórax. Eso es sin abrir el tórax, solamente por el hiato esofágico. Ya se ve el corazón, pericardio. Bueno, se tiene que después separar todos los ligamentos, aquí el ligamento gastrocólico, como dijimos al inicio. Acá va a haber unas arterias como la arteria la gástrica izquierda, o también llamada como coronaria estomática, que tenemos que ligar, porque tiene mucha presión, sale del tronco celíaco. Y tenemos que seccionar también separar los ligamentos del fundus. El fundus está unido al diafragma por un ligamento frenogástrico y también está unido a lo que sería nuestro vaso por ligamentos gastroentéricos. Se tienen que liberar todos esos ligamentos, todas las arterias tienen que cauterizar. Ven acá, se ven las arteritas, ¿verdad? Sí. Acá corta y cauteriza, está cortando y cauterizo, ahí no sangra, más rápido es la cirugía, ¿verdad? Y después se tiene que cortar parte del estómago, que serían cardias con el fundus, ¿verdad? Y crear hacer unos cortes del estómago para que el estómago quede largo, porque el estómago aquí va a ser nuestro nuevo esófago. Ahí se están viendo largo ese proceso. Hagan los vasos gástricos izquierdos, ¿verdad? En este caso, en el tronco celíaco, bien calibroso. Tienen que dar clips con, acá tenemos clips metálicos, ¿ven? Se deja. Y después se corta. Allá se cortó y se separa. Muy bien. Ahí coloco, ven, los clips. Tiene que ser doble proximal y uno distal. Proximal porque, doble proximal porque tiene mayor presión. La distal no, es que pasa ahí. Entonces no necesita de muchos y bueno, una vez que ya está liberado todo, después se procede a alargar el estómago. Se va haciendo cortes en la curvatura menor del estómago y se va alargando nuestro estómago. Ahí está haciendo el corte, ya sutura, ya corta y sutura al mismo tiempo. Ahí miren cómo se alargó más. Ahora lo que era curvatura menor, ahora se alarga y puede ser más extensible. Y ahí va a llegar a la parte alta de nuestro esófago. Ahí. Miren que va a haber una sonda nasogástrica, no sé si ya pasó, no, todavía no. Va a haber una sonda nasogástrica que el que está allá en el cuello va a pasar por el hiato. Cuando lleguemos a cortar, vamos a ver la sonda nasogástrica. Ahí está separando prácticamente. Ahí se separa. La parte que va a salir y la parte que se va a extender hacia arriba. Esta es la parte que se va a extender. Esta es la parte que se va a extender hacia arriba. Se sutura para dar unos refuerzos para que no se liberen esos puntos. Van a ver que va a aparecer después por el otro extremo la sonda nasogástrica. Acá un abordaje cervical, lado izquierdo. Se instaló, ahí se está instalando la sonda nasogástrica, que se puso a través de la incisión que hicieron aquí en el cuello, en la lateral izquierda del cuello. Se fixa el estómago que va a subir. Y el cirujano que está en el cuello pulsa todo eso, ¿verdad?, hacia arriba, para traccionar todo hacia arriba. Claro que el cirujano tiene que ir separando acá los ligamentos gastroesofágico, gastrodiafragmático, gastrofrénico, ¿verdad? Y el gastrocólico también, que está con el colon transverso para poder subir hacia arriba, si no, no va a subir. Pero en el estómago del colon, acá es el colon. Tiene que separar ese ligamento gastrocólico, ese es el ligamento gastrocólico, que va del colon al estómago. Sin cortar la arteria gastroperineal, que es la que vasculariza nuestro vaso también, ¿verdad? Y ya la curvatura mayor de nuestro estómago. Bueno. Es una cirugía bien compleja esa. Después se hace una piloroplastia, se suturan los pilares del diafragma para achicar el hiato esofágico. Bueno. Sí. Ustedes van a ver que después se tracciona y se ya todo hacia arriba.
se ve todavía dilatado. Entonces Doutor. tiene que cerrar este llanto consultando los pilares, cierre los pilares. E a qualidade de vida desse paciente pós-operatório? Y depende, como dije nuevamente, del estadio que se encontró la biopsia de la anatomía vascular. Y ahí se sale el resultado y ve si ya había invasión de ganglios o no. Não, eu digo Si no hay assim, invasión de... como é- el estilo de vida a es dieta, dieta como é- que muda. Va a tener una indicación un poquito diferente, más líquida al inicio. Después se va a adaptar vai y se va a poder adaptar. comer normalmente hambúrguer, chistudo, lo que sea. Prazer de novo, né? Ai, que horror isso. É, mas ele vai fazer. Bueno, ahí se cerró los pilares, ¿eh? Se suturó los pilares. Ahí está cerrando todos los pilares. É, vai ser uma Bueno, miren, acá se saca el esófago por el cuello, ¿verdad? Se hizo un abordaje cervical, simultáneo. Sí. Te voy a explicar algo. Peraí, vou sair daqui. Isso vai ser. Ya. La pregunta que vos me hiciste, si vas a pensar un poquito, no tiene sentido esta pregunta. ¿Sabe por qué? Porque esa dor de ardor, de queimação, você já não vai ter, porque não tem mais esôfago, você tem estômago. E o seu estômago ele é adaptado para essa produção de mucos de ácido, porque é o próprio estômago aqui agora. Então, todo o ácido demais do sistema. Agora, de incontinência do esfíncter, você fez a valvuloplastia, que é aquela onde você sutura os pilares e vai apertando o orifício do hiato esofágico. Então, rara vez o paciente vai ter um refluxo gastroesofágico. E mesmo se tiver, você não vai ter sintomas, porque o seu próprio estômago é que está ali. Não é um esôfago que teve que se adaptar ao tubo gástrico. O estômago já está aqui. Então, por mais que tenha refluxo, você não vai ter sintomas. Não vai ter um câncer de novo ou uma mala predisposição cancerígena. Por quê? Porque tu estaria gástrico. Entendeu? Então, por esse motivo. Bueno. A H. pylori vai ter na boca dele. Lesiones cáusticas y no va a dar. Aqui igual. Las lesiones cáusticas son producidas por... ¿Ustedes tienen clase de puesto o no? Prueba.